Para terminar esta maratónica sesión de hoy, invito a un coterráneo, un poeta santandereano, Hernán Vargas Carreño, que es poeta, traductor, editor y docente de literatura egresado de la Universidad Industrial de Santander. Él dirige la revista Exilio, ha publicado numerosos libros, entre ellos País Íntimo, Piedra a Piedra, Tempus, Antología del Viaje, y ha hecho además traducciones al castellano de Almenas del Tiempo de Edgar Lee Masters y ¿Quién mora en esas oscuridades? De Emily Dickinson. Y Antino recientemente su último trabajo de traducción de Fernando Pessoa. Esta tarde, Hernán Vargas Carreño muy brevemente nos va a hablar de su experiencia de la traducción de la antología de Spoon River de Edgar Lee Masters. Muchas gracias, Hernán. Buenas noches. Se están cumpliendo 100 años de la primera edición de Spoon River Anthology, el libro más vendido de poesía de Estados Unidos. Edgar Lee Masters se imaginó un Macondo, antes de Comala y antes del impronunciable nombre de William Faulkner, que también se inventó su pueblo. Se inventó este pueblo, Spoon River, ubicado más o menos en Illinois, en el medio oeste norteamericano, donde él vivió su infancia. El libro lo escribió durante un año y en 1915 tuvo su primera edición. Los que no han leído a Lee Masters, ubico rápidamente cómo está construido este maravilloso libro. Es un libro donde hablan solamente los muertos. Tiene 244 poemas. El primer poema se titula La colina. Un personaje indefinido va preguntando por personajes del pueblo y alguien le responde. Los otros 243 poemas sí tienen nombre propio o por lo menos aluden a un personaje del pueblo. Como todos están muertos, dicen la verdad. Nadie calla sus miserias, ni sus traiciones o sus verdades. En los 243 poemas se van entrelazando algunas historias. Por ejemplo, a veces habla una mujer y dice por qué su marido la mató. Pero más adelante puede hablar el marido y da la razón también y da otra versión. Y de pronto se mete más adelante el amante o la amante y entonces la cosa se va complicando. Entonces cuando uno va leyendo los 243 poemas va intercalando también ciertas historias. Hay 19 historias entrelazadas en esos 243 poemas y uno como lector simplemente va tomando partido a ver a quién le cree. Yo empecé a traducir este libro cuando vivía en Santa Marta, hace 8 años estoy en Bogotá, y fue por una cosa muy curiosa. Un poeta cubano me trajo de Cuba una edición de un librillo que tenía 22 poemas de Edgar Lee Masters. El librillo había sido editado en Perú, traducido al español por un japonés, profesor de una universidad norteamericana. Afortunadamente la edición era bilingüe. Yo estudié algo de inglés, pero no mucho, y cuando empecé a ver las traducciones y a compararlas con la versión en inglés me di cuenta que habían demasiados errores y que esas versiones estaban totalmente erradas. Y por impulso, con lápiz, empecé a hacer mis propias traducciones al lado de los poemas de inglés y a descartar totalmente los 22 poemas de que constaba la edición, las traducciones de este profesor académico japonés. Cuando me di cuenta tenía los 22 poemas traducidos, más por la pasión de traducir, lo que me llevó fue la historia, los crímenes, los robos, la piedad también de los seres buenos. Lo que tiene el libro, porque el libro lo que hace realmente es denunciar a toda la sociedad norteamericana de la época. La sociedad que le tocó vivir él de niño, él murió en el año 35,
Y cuando él publica el libro, se anticipa de alguna manera a la Gran Depresión de 1929, lo que hizo que él se anticipara. Al él contar la verdadera historia de las familias y de los pueblos y de los políticos y de los religiosos norteamericanos, lo que hizo fue anticiparse a la depresión del 29 y además eso le ganó muchos enemigos porque lo consideraron un traidor de Estados Unidos. De hecho, él era antinorteamericano, se opuso a la guerra, a la última guerra de España contra Estados Unidos por la parte de la Florida, se opuso fuertemente a la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y se consideraba abiertamente un antinorteamericano. Sin embargo, su libro fue el más editado en el siglo XX, el libro de poesía más editado y más vendido en el siglo XX. Cuando él murió llevaba 70 ediciones. Yo me he dado el trabajo de traducirlo desde hace unos 12 años y llevo 122 poemas traducidos. Me faltan 122, no he tenido mucho tiempo de seguir traduciendo. Toda la tarde, todo el día de ayer y de hoy estuvieron concentrados en leyes, en códigos, en sueños para los traductores. Ahora me corresponde a mí sellar el programa olvidándonos de todos esos códigos. Yo soy un traductor solitario, escuché parte de las conferencias de esta tarde, no pertenezco a ningún grupo. No trabajo como traductor. He traducido a Emily Dickinson, 100 poemas de ella, van 2 ediciones del libro, los 122 poemas que he traducido de Edgar Lee Masters y acabo de traducir este año un largo poema de Fernando Pessoa que escribió en inglés en 1913 y publicó en 1915. Logré comprar una edición de 1945 del año pasado en Lisboa, la librería más pequeña del mundo, según dice el dueño, porque él tiene que atender en la calle porque es un pedacito así, la librería. Y logré conseguir esa edición en inglés. Me dediqué este año, en enero, a traducir por primera vez a Pessoa, en este caso del inglés. Para que los que no conocen a Edgar Lee Masters y su antología de Spoon River, quiero entonces darles unas versiones de mis traducciones. En los poemas de Lee Masters hay un juego con los apellidos. Hay un juego que el que sabe inglés se da cuenta que esa palabra te dice algo. Este poema se llama Constance Haley. El apellido Haley, entonces hace referencia a hate, a odiar. Ese jueguito que no se puede traducir al español, cuando traducimos los poemas de Lee Masters al español conservamos los nombres en inglés porque son intraducibles, más son nombres propios. Dice Constance: elogias mi sacrificio, Spoon River, por criar a Irene y a Mary, huérfanas de mi hermana mayor, y censuras a Irene y a Mary porque me despreciaron. Pero no elogien mi sacrificio ni censuren su desprecio. Yo las crié, las cuidé, es verdad, pero envenené mis actos con mis constantes reproches por su dependencia. Este jueguito se mantiene en muchos poemas. Él anticipa de alguna manera para el lector en inglés o para el que sabe inglés algo del contenido con el apellido o con el nombre. Daisy significa joya o perla. Daisy Fraser era la prostituta, una de las prostitutas del pueblo. Y mire lo que nos dice esta perla. Alguna vez oyó decir que el editorialista Whedon le diera al erario algo del dinero que recibía por apoyar a candidatos para cargos públicos, o por escribir artículos sobre la industria de enlatados para convencer a la gente para que invirtiera en ella, o por ocultar información sobre el banco cuando ya olía a podrido y estaba a punto de quebrar. ¿Alguna vez oyó decir que el juez del circuito ayudó a alguien diferente al ferrocarril Q o a los banqueros? ¿O los reverendos Pitt y Sibley donaron alguna parte de su salario ganado por callarse o por hablar, tal como los dirigentes se lo imponían por la construcción del acueducto?
Pero yo, Daisy Fraser, que siempre anduvo por las calles entre murmullos de saludos y sonrisas, carraspeos y expresiones como «ahí va», nunca comparecía ante el juez Arnett sin antes tener que contribuir con $10 y costear así los fondos de la escuela de Spoon River. Nos damos cuenta entonces que aquí como en Colombia el alcohol sigue propiciando o pagando impuestos para las escuelas, la prostitución pagaba impuestos en Estados Unidos para las escuelas. Un tratamiento, Edgar Lee Masters, él era abogado, un abogado que nunca se tituló y de todo, pero trabajó con un staff. Su padre sí fue abogado titulado y de muchos casos que le llegaban a su oficina, él iba tomando elementos para construir sus poemas también. Algo que me encanta de la obra de Lee Masters es el tratamiento que le da a los seres buenos y el tratamiento que le da a los corruptos. Veamos aquí un ejemplo con Andy el vigilante. Con mi capa, mi viejo sombrero y mis botas de fieltro, con Tyke, mi perro fiel, y mi nudoso bastón de nogal, solía escurrirme sigiloso con mi linterna de puerta en puerta y de cuadra en cuadra, al igual que las estrellas iban recorriendo la alta noche. Y mientras la campana de la iglesia susurraba al paso del viento, resonaban los fatigados pasos del doctor Hill, como si caminase dormido, y a la lejanía se oía el cantar de los gallos. Por ahora, otro está cuidando de Spoon River, como lo hicieron otros antes de mí, pues yazco aquí, junto al doctor Hill, en este lugar por donde ni pasa ni roba nadie y en donde no se necesitan miradas que vigilen nada. Este es buen ser humano, que simplemente que era un vigilante, él lo trata bien en sus poemas. Y veamos cómo trata a los corruptos. Este se llama John Church e irónicamente su apellido traduce iglesia. Fui el abogado de los ferrocarriles Q y de la compañía de indemnizaciones que aseguró a los propietarios de la mina. Utilicé las influencias del juez, del tribunal y de las Cortes Supremas para ganarle los pleitos a los lisiados, las viudas y los huérfanos. Y debido a eso, hice una gran fortuna. La Asociación de Tabernas me alabó mediante un decreto rimbombante. Y fueron muchos los homenajes florales que recibí, pero las ratas devoraron mi corazón y en mi calavera se anidó una serpiente. Este tratamiento que le da como a los buenos y a los malos, si los queremos separar en algo, prevalece en todo el libro. Casi siempre se va a favor de los sufridos y los trata muy bien y les da duro a aquellos que se encargaban de la corrupción. Un ejemplo de las historias entrelazadas de las cuales le hablé es el de la poeta del pueblo. A la poeta no la quería nadie, era visca, medio cojita, la violó un tipo, fue donde el médico la mató tratando de salvarla y la esposa del médico era muy religiosa. Entonces esta es una historia en la que interviene la poeta, el papá de la poeta, el médico y la esposa del médico. Son 4 versiones diferentes y creo que como el tiempo me da solamente para esta historia final. La poeta se llama Minerva Jones y dice ella ya desde su tumba: yo soy Minerva, la poetisa del pueblo, abucheada y burlada por los patanes de la calle debido a mi pesado cuerpo, mi mirada visca y mi divertido caminar. Y más aún, cuando Bashweldy me violó después de una cruel persecución, abandonándome a mi suerte en manos del doctor Meyers. Así me sumí en la muerte, petrificándome de pies a cabeza, como cuando se baja por una escalinata que desciende y desciende dentro de un torrente de escarcha. Alguien irá al periódico del pueblo y recopilará en un libro los poemas que escribí. De esta manera clamo amor, de esta manera imploro vida. Y su padre, que se llama Indignation Jones, dice: ni se lo imaginan, ¿verdad? Que yo provenía de una buena familia galesa, que era de mejor sangre que la gentuza blanca de aquí,
y de linaje más directo que los nuevos ingleses y virginianos de Spoon River. Ni creerían que estudié y leí algunos libros. Ustedes solo me vieron como un hombre ruinoso, de barba y cabellos enmarañados y de vestimentas andrajosas. Algunas veces la vida de un hombre se vuelve un cáncer al ser herido una y otra vez, hasta convertirse en una nudosa masa violácea como las que le crecen a la caña del maíz. Ese era yo, un carpintero atascado en el cagadero de la vida, por el que caminaba creyendo que lo hacía por una pradera, con una mujer desaseada como esposa y con la pobre Minerva, mi hija, a quien ustedes atormentaron hasta arrastrarla a la muerte. Por eso, como un caracol, me arrastré y me arrastré a lo largo de los días de mi vida. Ya no escucharán más el resonar de mis pasos mañaneros sobre la acera llena de huecos cuando iba a la tienda de víveres por un poco de harina o por un miserable tocino de 5 centavos. Como se dan cuenta en los poemas que he leído, él es muy narrativo, muy poco lírico. Él mismo lo decía, mi poesía es más narrativa que poesía. Y Ezra Pound, el gran poeta y el gran crítico, dijo cuando leyó este libro por vez primera, al fin América ha descubierto un poeta. Leo ahora el poema del doctor Meyers, el que atendió a Minerva cuando quería abortar. Dice el doctor Meyers: ningún otro hombre, excepto el doctor Hill, hizo más por la gente de este pueblo que yo. Todos los débiles, los lisiados, los arruinados y aquellos que no podían pagar acudían a mí. Fui el bueno y el tolerante doctor Meyers, saludable, feliz, afortunado, unido a una compañera compatible. Mis hijos crecieron y todos se casaron muy bien, hasta que una noche Minerva, la poetisa, acudió embarazada a mí y llorando. Intenté ayudarla, pero murió. Todos me acusaron, los periódicos me deshonraron, mi esposa pereció con el corazón deshecho y una neumonía acabó conmigo. Veamos la versión ahora de su esposa, la señora Meyers. Durante toda su vida objetó que los periódicos mentían infamemente de él. Decía que no tuvo la culpa de la muerte de Minerva, sino que solo trató de ayudarla. Pobre criatura, tan perdido en el pecado que incluso no pudo ver, al tratar de ayudarla, como solía decir, las leyes divinas y humanas que quebrantó. Transeúntes, un antiguo consejo para ustedes: si sus caminos fuesen caminos agradables y todas sus veredas remanso de paz, amen a Dios y guarden sus mandamientos. Ese era el reproche de la señora Meyers a su marido. Creo que lo dejamos ahí, ¿no? Los libros de Emily Dickinson y los de Lee Masters se consiguen en la Casa de Poesía Silva o en el Fondo de Cultura Económica.